Hola chicos, espero que estén muy bien. Ya entramos en la recta final de, de este curso virtual de Saber Pro UPB. Recuerden obviamente el cronograma, revisar muy bien el cronograma, cuándo son las fechas finales, que para esa fecha ya debe estar finalizado obviamente los 5 cuestionarios. Si alguien, yo sé que algunas fechas pues ya han pasado, pero si alguien quiere la oportunidad de, por ejemplo, mejorar sus notas, quiere volver a hacer algún cuestionario, o si no alcanzó a hacer alguno y quiere intentarlo, está abierta la posibilidad. Yo no cerré las fechas, sino que se las dejé abiertas para que ustedes también pudieran pues como tener como esa oportunidad. Sin embargo, obviamente yo las notas sí las he estado registrando a la fecha. Entonces si, digamos, van a hacer eh, alguna evaluación anterior, por favor, simplemente me copian un mensajito y ya, yo ya con eso sé que lo debo organizar. Bueno, la idea de la sesión de hoy es una sesión en la cual hablaremos del tema de estadística. No sin antes me gustaría preguntarles si han tenido alguna duda en algún ejercicio o alguna inquietud eh, con respecto a algo que podamos aprovechar y también explicar en esta sesión. Entonces me gustaría iniciar por eso. No sé quién de los presentes ha tenido alguna duda en algún ejercicio o algún inconveniente. Yo he hablado con uno que otro, intento explicar algunos ejercicios que ahorita voy a aprovechar y voy a hacer la explicación de ellos, pero no sé si alguien más no me ha comunicado alguna duda y le gustaría hacerlo en este momento. Yo creo que todo claro por ahora, profe. Listo, muchas gracias por responder. Eh, listo, ¿no? Entonces, la idea de la sesión de hoy principalmente les voy a explicar un poquito de estadística. Yo, algunos de ustedes ya los reconozco un poco. Esta clase les va a ser un poquito similar, no obstante voy a volver a darla. Voy a tocar temas pues específicos de, de estadística que ya les voy a presentar. Vamos a hacer unos ejercicios sencillos que están dentro de la sesión y me gustaría terminar con un ejercicio que me parece muy interesante y es el tema de unos aviones. No sé si les ha tocado en alguno de los cuestionarios el tema de los aviones con el tema de una brújula, que es ejercicio, aunque no tiene que ver con estadística, veo que casi siempre en su interpretación genera cierta dificultad, entonces me gustaría aprovechar esta sesión para ello. Entonces voy a iniciar la clase, en menos un segundo busco la presentación. Chicos, están viendo mi página en este momento, perdón, mi pantalla. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, como les decía, la idea de hoy es, como en la sesión 3, hablarles un poquito de estadística. Yo les he hablado en las sesiones de cálculo, geometría. Digamos que este es el tema, pues, ya de estadística. ¿Qué les quedaría del curso? No sé si ya han presentado este módulo, el módulo tercero, y hacer el módulo cuarto, que ya es una prueba más tipo Saber Pro, en la cual hay más número de preguntas y solo hay un intento. Entonces, estadística. En la estadística, en los temas de estadística que se ven en Saber Pro, digamos que entre los temas que les mostré, hay 3 que cobran principal importancia, que son temitas de estadística descriptiva, cálculo de probabilidad simple y el tamaño de una población, que es el tema de las variaciones, combinaciones y permutaciones. Digamos que bajo esos temas
es donde se fortalece un poco y que puede, digamos, salir conceptos que ustedes deben conocer e identificar. Vamos a hablar primero de probabilidad. Pues, conceptos básicos de probabilidad. Entonces, la probabilidad tiene estos conceptos básicos. Uno que es experimento aleatorio. Y es que es una experiencia que tiene más de un resultado posible y que al ser realizada no se sabe cuál va a ser su resultado. O sea, un experimento aleatorio simplemente es una situación en la cual yo hago alguna acción y va a haber un azar. Por ejemplo, lanzar una moneda. Lanzar una moneda es un experimento aleatorio. Yo cuando lanzo una moneda puede salir cara o puede salir sello. Y eso está dado al azar. El espacio el espacio muestral es un conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Entonces, ¿qué es ese espacio? Es simplemente los resultados que se puede obtener de un experimento. Por ejemplo, cuando lanzo una moneda, ¿cuáles son los resultados que yo puedo obtener? Yo puedo tener cara o puedo tener sello, y ese sería el espacio de la muestra. Un suceso es lanzar la moneda una vez, mientras que un experimento puede ser un conjunto de sucesos. Un suceso simplemente es cuando yo lanzo una moneda una vez. Un suceso imposible es que no puede suceder, que su probabilidad es cero, o sea, yo lanzo la moneda y salga cara y sello a la vez. No, no es posible, o sale cara o sale sello. Y un suceso seguro es que yo lanzo la moneda y voy a obtener cara o sello, ¿cierto? Pero entonces aquí va el concepto de probabilidad. Entonces, ¿qué es la probabilidad de un suceso? La probabilidad de un suceso es la cuantificación de la posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es, simplemente me dice, cuando yo lanzo una moneda, se supone, por probabilidades, que es la misma probabilidad de salir cara o salir sello. Y eso es la probabilidad de un suceso. ¿Cuál es la probabilidad de que salir cara? Ah, no, el 50%. ¿Y cuál es la que salga sello? Ah, el 50%. Por eso es que se dice que la probabilidad va desde 0 a 1. El valor que toma la probabilidad es de 0 a 1 o de 0 al 100%. Listo. Evento simple, lo que les decía, evento simple es muy similar al tema de suceso. Es simplemente cuando ustedes hacen un experimento, es uno de esos resultados. Muchas veces uno repite el mismo experimento muchas veces para calcular una probabilidad. Por ejemplo, lanzar un dado y calcular una probabilidad, uno tiende a lanzar el dado varias veces para obtener un resultado. Entonces, el evento simple pues es simplemente cuando yo me paro en un suceso. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Y qué quiero que entiendan? ¿Cómo se calcula una probabilidad? Más que la fórmula y todo, el concepto de probabilidad lo pueden combinar un poquito con el cálculo de un porcentaje, donde el concepto de una probabilidad y cómo se calcula es el número de casos favorables al suceso A sobre el número total de casos posibles. Me explico. Vuelvo y voy a dar un ejemplo. El ejemplo del dado, que es un ejemplo muy común. Y vamos a hablar de todos los conceptos. Yo tengo un dado y el dado tiene 6 resultados posibles. Un dado puede ser el 1, puede sacar el 2, puede sacar el 3, puede sacar el 4, el 5 o el 6. Entonces, cuando yo me pregunto cuál es el espacio muestral del dado, yo puedo obtener que el dado, ¿cuáles resultados puede tener el dado? Puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser el 5 y puede ser el 6. Este es el espacio de la muestra de un dado. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral de un dado? Es 6. Cuando me preguntan probabilidad, yo lo primero que voy a saber es cómo es espacio muestral. ¿Cuánto es la cantidad que es posible? O sea, el total, el mayor. Un dado, cuando yo lo lanzo, ¿cuántas posibilidades tiene? Tiene 6 posibilidades. Y ya el número de casos favorables del suceso A es lo que me pregunten. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? Entonces yo cuento. El número total de casos posibles, es 6, porque solo pueden salir 6 números. Pero ¿cuántos de ellos son pares? El 2, el 4 y el 6 son pares. Por lo tanto, sería 3. La probabilidad de lanzar un dado y sacar un número par, aprovechando la simplificación, sería de 1/2. Que si esto lo multiplica por 100, le va del 50%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula probabilidad? Es muy sencillo. Siempre acuérdense de la parte sobre el todo.
el todo que es las posibilidades existentes. Y la parte es lo que le estén preguntando. La probabilidad tiene unos axiomas que tienen que ver mucho con que no existe una probabilidades negativas, no existen probabilidades mayores al 100%, el espacio de la muestra, la probabilidad de espacio de la muestra total es el 100%, o sea, cuando yo analizo un suceso, pues si quiero saberlo todo, no puede ser mayor al 100%. Dentro de la probabilidad existen eventos que son excluyentes entre sí y que no son excluyentes. Por ejemplo, cuando yo vuelvo al ejemplo de lanzar una moneda, yo puedo lanzar una moneda y puede ser caro o sello, esos eventos son excluyentes, pero existen eventos en la probabilidades que no se excluyen entre sí y que tienen una intercepción. O sea, por ejemplo, personas que les guste la clase de matemáticas e inglés. Usted normalmente puede existir personas que les gusten las dos materias o pueden existir personas que no les guste ninguna. Entonces, digamos que en ese tipo de eventos, los eventos no son excluyentes cuando existe una intercepción entre ellos. Cuando existe algo que hace que entre los dos sucesos puedan suceder los dos a la vez. Entonces, la diferencia cuando son excluyentes y cuando no son excluyentes. Quiero hacer un ejercicio sencillo de probabilidad simple. Me voy a aprovechar de este que posiblemente es uno de los que está en el cuestionario. No obstante, lo voy a utilizar para que vean cómo es de sencillo calcular probabilidad simple y que interpreten que posiblemente si tiene un cálculo de probabilidad va a ser más bajo estos parámetros que unos parámetros un poquito más complejos, por así decirlo. Entonces, en una institución educativa hay 2 cursos de grado undécimo. El número de hombres y mujeres está relacionado a la tabla. Entonces, aquí me dan una tabla que es una cuantificación y hay que saber leer la tabla. Entonces, mire lo que me dice. En la tabla hay 2 filas. Uno que es el número de mujeres y otro de hombres. Y hay 3 columnas. Uno que es el curso donde están ubicados y un total, que es una sumatoria. Con respecto a las filas, mire que me dice. ¿Cuántas mujeres hay en 11A? ¿Cuántas mujeres hay en 11B? ¿Cuántos hombres hay en 11A? ¿Y cuántos hombres hay en 11B? Ahora, yo siempre que calcular una probabilidad me pregunto cuál es la parte y cuál es el todo, y yo eso lo veo en la interpretación de la pregunta. Pero siempre recuerden, es como calcular un porcentaje, cuál es la parte sobre el todo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la primera. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de escoger un estudiante de grado undécimo? Yo voy a escoger a alguien de 11, todos son de 11, aquí como todos nos están preguntando de 11, entonces yo estoy analizando que es toda la población. Mire, ¿cuál es la probabilidad de escoger un estudiante de grado undécimo? El todos son 75, los 75 estudiantes de 11, y que sea mujer. Mira que siempre es una parte sobre el todo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger a alguien de 11 y que sea mujer? Es muy sencillo. ¿Cuál es el todo? Yo siempre me pregunto el todo porque es como el que puedo visualizar más rápido. El todo. Probabilidad de escoger a alguien que sea un décimo. Tiene que tener en cuenta los 2 onces. Entonces, tiene que tener en cuenta los 2 onces, son toda la población. La probabilidad de escoger a alguien que sea un décimo, el todo es 75. ¿Y cuál es la parte? ¿Cuántos son mujeres? Según esta tabla, la suma de 22 más 23 da 45, que es el número de mujeres que hay. Entonces, miren, eso es un cálculo de una probabilidad sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de escoger un estudiante de grado undécimo y que sea mujer? Ya aquí yo hago la simplificación, le saco quinta parte a ambas. Le saco la quinta parte a ambas. Le saco la tercera parte a ambas. Y me dice la probabilidad de que usted escoja un estudiante y que sea mujer es de 3/5. Sí, la mayoría son mujeres. Eso está bien. Ahora vamos a ver la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de escoger un estudiante hombre y que sea de 11A? Entonces vamos acá. ¿Cuál es la probabilidad de escoger un estudiante que sea hombre y que sea de 11A? Entonces me pregunto cuál es el todo y cuál es la parte. Casi siempre el todo es el más grande, porque recuerden que una probabilidad nunca es mayor al 100%. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es la probabilidad de escoger un estudiante hombre y que sea de 11A? Entonces, probabilidad de escoger un estudiante hombre y que sea 11A.
Entonces yo aquí lo que me pregunto es, ¿cuántos hombres hay en total? Según esto, el total de hombres son 30. ¿Y cuántos están en 11A? Según esto, aquí dice que son 18. Entonces la probabilidad es con un estudiante hombre y que sea 11A 18 sobre 30. Yo hago la simplificación y tengo el cálculo. Cuando se enfrenten a la prueba, o si ya se enfrentaron, van a ver que hay ejercicios de este tipo. Es más como de una interpretación o de saber analizar o de saber calcular, identificar cuál es la parte, cuál es el todo y saber hacer un análisis de ello. Pero entonces mire que para calcular una probabilidad simple, sencilla, que es lo más común de este tipo de pruebas, se utiliza un concepto que alguna vez han utilizado, que es un cálculo de una probabilidad, de un porcentaje, y si no lo sabían hacer, simplemente recuerden la parte sobre el todo, tienen que analizar bien cuál es la parte y cuál es el todo. Esta presentación se las voy a compartir por medio de los grupos. Si alguien quiere revisarla, mirarla, interpretarla, creo que le va a servir mucho y le va a servir como herramienta. Eso es lo que les acabo de explicar, no me va a tener mucho, pero si alguien obviamente después quiere estudiar o la gente que va a ver este video después grabado, la presentación la voy a anexar en los grupos. Este es un ejercicio de probabilidad, no lo vamos a trabajar porque como son siempre temitas, vuelvo y le digo, lo voy a compartir, si alguien quiere trabajarlo, bienvenido. Entonces, no voy a profundizar tanto en esos temas de probabilidad, que es el de los eventos excluyentes y una probabilidad compuesta, sino que me voy a ir a otro tema que creo que es de importancia, aprovechando pues la necesidad de que hablemos más de temas de estadística. Me voy a adelantar y les voy a explicar primero este tema y termino con el tema del tamaño de población. Bueno, vamos a hablar un poquito de estadística descriptiva. ¿Qué es estadística descriptiva? La estadística descriptiva es la estadística que se utiliza para describir características de una población. Es la que permite hacer inferencia, la que permite hacer análisis y me puede identificar como características comunes. Realmente se utiliza para ello. Dentro del tema de característica, uno tiene que tener en cuenta las variables que uno puede cuantificar. le están cortando. ¿Se me están decortando? Hola, ¿me escuchas bien? Espera, yo me conecto a la red. Alguien que me confirma si ya me escuchan bien, porque ya me conecté directamente a la red. Bien, profe. Sí, ya mejor. Mejor, listo, perfecto. Entonces, voy a retomar aquí. Les expliqué cómo calcular probabilidad simple, sencilla. ¿Listo? Los ejercicios tienden a ver más con eso. Ahí hay dos temitas más que no los voy a tocar en la sesión de hoy, no obstante les voy a compartir la diapositiva para que ustedes puedan pues verlo y si tienen alguna duda me pueden preguntar, con todo gusto puedo resolverla. Pero no me voy a concentrar tanto en eso porque necesito darles temas un poquito que las he visto con más recurrencia. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva, como les decía, la que permite identificar características generales dentro de una población. Ustedes cuando están hablando de estadística descriptiva se pueden encontrar dos tipos de variables. Unas que son cualitativas, que hace referencia a una cualidad, y otras que son cuantitativas, que hace referencia a una medida. Una medida, la diferencia de cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa es una medida, hace referencia, por ejemplo, cuando hablamos de longitud, de kilogramos, de velocidad. En cambio, cualitativas es más como de color, de cualidades que no tiene una medida de medición, valga la redundancia. Entonces, bajo los conceptos de esa estadística descriptiva están los conceptos de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Para ustedes, ¿qué es lo más importante recordar e identificar? Es, ¿qué son las medidas de tendencia central? Que ahí hay una que es muy común que ustedes han trabajado y un poquito de medidas de dispersión porque puede suceder que salgan algunos ejercicios que tengan que ver con el concepto de medidas de dispersión. Medida de tendencia central.
ustedes la conocen, la media o el promedio, la media aritmética o el promedio. Es una medida de tendencia central más utilizada, es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. ¿Qué me dice la media? La media o el promedio me dice dónde tienden la mayoría de los datos. Me explico rápidamente. Aquí estamos todos y yo voy a empezar a medir la altura de todos. Entonces voy a decir, no, la primera persona mide tanto, la segunda persona mide tanto, la tercera persona mide tanto, la cuarta persona mide tanto y así sucesivamente. El promedio, como es la suma de todos los datos dividido el número de datos, lo que me va a decir es una medida del centro, más o menos por dónde están los datos. O sea, aquí estábamos varias personas y medimos a todos y el promedio es 1,70. No significa que todas las personas midan 1,70 o que todas las personas estén cercanas al valor de 1,70. No, porque puede haber alguien de 1,50 o puede haber alguien de 1,90, sino que el promedio lo que me dice es que la mayoría de personas pueden tener un valor cercano a 1,70. Eso es lo que me dice un promedio. Existen dos formas de calcular un promedio, son los promedios simples y los promedios ponderados. Los simples es una fórmula que normalmente utilizan, que simplemente suman todos los datos y lo dividen por el número de datos, y el ponderado es cuando ya ese dato tiene cierto porcentaje, por así decirlo, cierta incidencia. Voy a buscar ahorita un ejercicio de promedio ponderado y se los enseño a sacar, pero no es tan importante. Lo que quiero que entiendan es que el promedio es una medida de tendencia central y me da una característica general. No significa que los sujetos que ustedes puedan hacer inferencias exactas de sujetos o de características que estén dentro de una población, un promedio. La mediana y la moda es el dato que más se repite y la mediana es donde está el 50% de los datos hacia abajo. No voy a entrar mucho en discusión de este concepto, quiero más como que nos centremos en este. Y existen unas medidas de dispersión, que son el rango simplemente es el valor mínimo y el valor máximo de un conjunto de datos. Entonces el rango lo que me dice es dónde está la nube de puntos, dónde están la mayoría de los datos. Y la variancia, la desviación estándar, el coeficiente de variación es cuánto están dispersos o no esos datos. Me explico. Cuando hablan que unos datos están dispersos es, uno puede tener una población donde los datos estén así. Entonces la medida de desviación estándar o de varianza, el coeficiente de variación, que principalmente uno utiliza la desviación estándar, el coeficiente de variación, lo que me dice es si estos datos están muy dispersos entre ellos o la mayoría de los datos sí tienen una característica más bien similar. Eso tiene unas fórmulas, no es necesario entrar en discusión de ellas, sino es más fácil que veamos ejercicios que tengan su aplicación y que podamos interpretar lo que les quiero explicar. Voy a buscar ejercicios de los que les estoy hablando. Bueno, vamos a ver un poquito de ejercicios de estadística. Vamos a dar este ejercicio que es muy sencillo. Quiero empezar con uno sencillo ya para que miremos como unos de un poquito más complejidad. Así, puede ser un ejercicio más tipo saber pro. Son características de que hacemos una lectura, una identificación y con eso hacemos una respuesta a un resultado. A continuación, se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte intermunicipal en Colombia. Entonces aquí lo que me dan es una gráfica. Una gráfica, y de la gráfica tengo que hacer un análisis y una inferencia. Según la información anterior, es correcto afirmar que. Entonces, ¿yo qué hago muchas veces cuando me enfrento en ejercicio tipo Saber Pro? Cuando yo me enfrento tipo de Saber Pro, lo que hago es primero hago una lectura total del ejercicio. ¿Por qué? Porque puede que en algunos de los resultados yo los pueda descartar de una manera muy ágil y cuando yo ya quedo con menos posibilidades de elegir una,
es más probable que escoja la correcta, ¿cierto? Entonces, la mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. Cuando yo me enfrento a un suceso, ¿cierto? Y me dicen la mayor parte, significa que más del 50% debería tener ese condicionamiento para que yo pueda decir la mayor parte, o sea, la mitad más uno, por así decirlo. La mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. Entonces vamos a ver la característica. La camioneta es blanca, véalo acá. El campero es rayadito, véalo acá. Y el automóvil es uno con unas onditas que creo que es este, véalo acá. Entonces la suma de 18 más 9 más 7 le va a dar ese porcentaje que representa lo que están diciendo. Entonces 18 más 9 más 7 me da 34%. Eso me da para inferir que la mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. No, no es posible yo hacer un análisis con respecto a eso. Entonces, mire que esta opción ya la puedo descartar. La mitad del parque automotor corresponden a automóviles, camionetas y camperos. Mire que en este caso, obviamente no. Recuerden que la mitad es el 50%. Por lo tanto, este yo lo descarto. La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. Voy a cambiar de color. Buses es uno grisecito, véalo acá. Microbuses es uno rayadito, míralo acá. Y busetas es una G de 10, míralo acá, que es la suma de 18 más 23 más 24. Si yo sumo 18 más 23 más 24, ¿me da cuánto? 65%. La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas, sí, claro. Vamos a ver la otra para descartar. La mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. No, la mitad es exactamente el 50%. Entonces, aunque aquí no hablamos de probabilidad puntualmente, vimos un concepto otra vez que es el tema de porcentajes y como análisis. Pero, por ejemplo, aquí podría como calificar la probabilidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de escoger un automóvil que sea un bus, un microbús, una buseta? Mire que es muy sencillo, sería el 65%. Esa es la probabilidad. ¿Qué me daría ese análisis? Porque es ese condicionante, es esa proporción de las cuales existe. Vamos a ver esto que se tiene que ver con probabilidad. Un estudiante en clase de matemáticas utiliza la siguiente tabla de múltiplos de 4 números y le asigna colores. Entonces miren, aquí hay una tabla donde me dice, aquí están los múltiplos de 2, que son 2, 4, 6, 8, 10. Aquí están los múltiplos de 3, que son 3, 6, 9, 12 y 15. Aquí están los múltiplos de 5, que son 5, 10, 15, 20, 25. Aquí están los múltiplos de 7, que son 7, 14, 21, 28 y 35. Y pregunta, ¿cuál de las siguientes características no podría dar una probabilidad de 0? Entonces, él lo que hizo es que a cada múltiplo le dio un color. ¿Qué es una probabilidad de 0? Una probabilidad de 0 es que no puede suceder. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes ya dieron la respuesta ahí, pero se las voy a explicar. Un múltiplo de 5 y 7 verde. Entonces nos vamos a parar en los múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos de 5 y 7? Es esta columna y es esta columna. Mire que, dado que un múltiplo de 5 y 7, existen valores múltiplos de 5 y 7 que sean iguales. Según esta tabla, se dice que no, ¿cierto? Que igual si llegamos al del 35, aquí porque a esta tabla no, si llegamos al 35, sí encontraríamos un múltiplo entre 5 y 7. Pero en este caso, en esta tabla, se puede decir que no. Pero aquí la característica que hace que esa probabilidad cero es que mire que él dice que los múltiplos de 5 son azules y los múltiplos de 7 son verdes. Por lo tanto, nunca va a existir un número de 5 que sea verde, un número de 7 que sea azul. Por eso es que esta probabilidad siempre es 0. Y lo mismo pasa con las que son similares. Mire, 2 y 3 dice azul y verde. No, mire que según esto, para él el 3 son los azules y para él el 2 son los verdes. Y lo mismo pasa con el 3 y el 5. El 3
Y el 5, él dijo que los dos eran azules, por lo tanto no pueden ser verdes. Mire que este ejercicio, si uno le pone a mirar y se pone a ver los múltiplos y cuáles son similares y todo, puede perder un poco de tiempo. Pero si ve la característica del color, es lo que te va a permitir interpretar de una y ver un resultado más ágil y rápido. ¿Cuál es la que no haría la probabilidad 0? Mire, un múltiplo de 3 y 5 que sea azul. Azul, azul. 3 y 5 pueden ser azules, ahí vamos bien. Y existen múltiplos de 3 y 5 que pueden ser azules. Sí, mire aquí, el 15 es un múltiplo de 3 y 5 y los dos son azules. Entonces esa es la característica que no te va a dar una probabilidad 0. ¿Qué es probabilidad 0? Que no puede ocurrir. Entonces aquí vimos otra vez un poquito de probabilidad sencilla. Ejercicios tipo Saber Pro son así, son similares a eso, de interpretar, de entender, identificar. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuándo es una probabilidad 0? ¿Cuándo no puede suceder? Aquí, ¿qué no puede suceder? Que existan números del 5, múltiplos del 5 que sean verdes, porque según esta tabla son solo azules. O que existan múltiplos del 2 que sean azules, porque según esta tabla solo son verdes. Vamos a dar este ejercicio. Las autoridades del municipio de Medellín han reportado que la población de habitantes de la calle presenta las siguientes costumbres alimenticias en el último mes. De una muestra de 1.200 personas, 80% consumió vegetales, 50% pan, 40% granos, 10% tubérculos, 50% lácteos. Y 240 expresaron haber ingerido una sola comida al día. Entonces, lo primero es, aunque no tiene nada que ver, estos eventos son excluyentes. Mire que al parecer no, porque si usted suma las probabilidades, entonces dice una persona, el 80% consumió vegetales, el 50% pan, el 40% granos, lo que está queriendo decir es, si yo puedo sumar eso, sumar mayor del 100%. Eso significa que esos eventos no son excluyentes, porque la probabilidad no puede ser mayor al 100%. Cuando ustedes tengan características que las probabilidades es mayor al 100%, significa que esos eventos no son excluyentes. O sea, puede existir una persona que come vegetales, que come pan al día, que come granos, que come tubérculos y así sucesivamente. O sea, una persona no es que consuma solo uno y ahí serían excluyentes, sino que puede consumir algunos de los alimentos, aunque estos son personas que están en un estado de vulnerabilidad. La Facultad de Enfermería de la UPB coincide con la temática en una investigación que se está desarrollando. Al hacer la lectura de la información anterior, hace un registro acertado afirmando que. Entonces, aquí lo que me dieron es un super enunciado que me va a obligar a mí a evaluar cada una de las respuestas para saber cuál es la respuesta correcta. Yo ya tengo seleccionada cuál es, entonces voy a empezar por las que están mal. Quienes consumen tubérculos lácteos corresponden al 60%. Entonces, ¿qué me dice? 50% lácteos, 10% tubérculos. Eso no lo puedo calcular de esa manera, por lo que les estoy diciendo. Aquí hay un tema de una probabilidad de eventos que no son excluyentes entre sí. Entonces, quienes consumen tubérculos y lácteos, ese cálculo de probabilidad ya sería de una manera diferente. Por lo tanto, yo no puedo hacer la suma de esas dos y decir, no, son el 60%. No, no es posible. No es posible porque si yo sumo esos porcentajes me doy cuenta que son mayores al 100%. Si eso no hubiera sido mayor al 100%, más o menos yo hubiera podido inferir que son eventos que no se excluyen entre sí. Pero aquí los eventos, no son excluyentes, sino que alguien puede comer más de un alimento. El 5% de los habitantes de la calle consumen más de una comida diaria y tubérculos. Entonces, mira acá. El 5% de los habitantes consumen más de una comida diaria. Entonces, para saber cuántos comen más de una comida diaria, simplemente es sencillo. Mire, 240 expresan haber ingerido una sola comida al día. Entonces, aquí puedo calcular una probabilidad sencilla. ¿Y cómo? La probabilidad sencilla es una parte sobre un todo. Yo aquí, ¿qué probabilidad voy a calcular?
la probabilidad de que un habitante de la calle consuma una sola comida al día. ¿Cuál es la parte? Aquí me la dice. 240. ¿Y cuál es el todo? Mire que dice, de una muestra de 1.200 personas. 1.200 personas es mi todo. Yo ahí hago la simplificación para encontrar esa probabilidad. Simplifico 0 con 0. 24 tiene mitad, que es 12. 120 tiene mitad, que es 60. Sigo simplificando. 12 tiene mitad, que es 6. 60 tiene mitad, que es 30. Sigo simplificando. Aquí simplemente le puedo sacar de esta parte. Entonces yo voy a tener como resultado que me va a dar 20%. O sea, yo hago la simplificación, lo multiplico por 100 y me da el 20%. En su defecto, me da un quinto. Cuando yo un quinto hago la división de 1 sobre 5, lo multiplico por 100, me da el 20%. Este 20% representan las personas que comen una comida al día. Entonces, si yo quiero saber, entonces mira que ahí que dice, el 5% de los habitantes consumen más de una comida diaria. Yo realmente, y vamos a volver a interpretar, yo aquí podría calcular cuántos consume una comida al día, ¿cierto? No obstante, mire que en ningún momento en esta representación, o sea, yo en este experimento, ¿qué puedo tener? Por así decirlo, una torta donde me digan, las personas que comen una vez al día, las personas que comen más de una vez al día, y las personas que no comen al día, es que eso es una posibilidad. Mire que aquí las personas que comen una vez al día son el 20%, pero no es posible que yo haga una inferencia de eso, de decir, ah, no, las que comen más de una vez son el 5%. No, no es posible porque yo no tengo el análisis de las otras características. Entonces, por eso está descartable también. Quienes consumieron tubérculos y solo una comida al día superan el 35%. ¿Cuántos comen una comida al día? Mire que según eso, son el 20%. Y acuérdense que yo aquí no puedo sumar esas características porque las características son diferentes. Yo aquí para hallar esos porcentajes, yo tendría que hacer un desglose totalmente diferente a las características. Ahora vamos a ver esta. El 20% correspondía a quienes consumieron una sola comida al día. Entonces, el ejercicio sé que lo hice muy largo, pero lo que quería identificar es que hay dos características. Una, que hay eventos de probabilidad que son excluyentes entre sí y que no son excluyentes. En este caso, comer más de un alimento no es excluyente, porque hay personas que pueden comer más de un alimento, porque aquí simplemente lo hicieron por tipo. Aquí era una persona y le preguntaron, usted es un habitante de la calle, y bueno, vamos a decirle habitante con condición vulnerable, perdón. Y le vamos a preguntar, ¿usted comió vegetales hoy? Ah, sí. ¿Usted comió pan? Ah, sí. ¿Usted comió granos? Sí. Por eso es que los porcentajes dan así. La pregunta de esa encuesta no es como, ah, ¿usted comió solo vegetales? No. Por eso es que cuando ustedes vean una suma de porcentajes que le dan más del 100%, de una alarma y digan, ah, no, yo aquí no me están hablando de eventos que son excluyentes entre sí, yo aquí no puedo hacer inferencias sumando esas probabilidades, sino que tengo que mirar otra cosa. Aquí la característica más sencilla que me daban en todo este enunciado era que me decían un total y una parte. Yo con un total y una parte, ¿qué puedo calcular? Una probabilidad sencilla, que era ese resultado. El 20% corresponde a quienes consumieron una sola comida al día. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Me pareció como interesante para poderles como explicar de una manera más visual lo que les estaba intentando decir allá con la teoría. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a ese ejercicio? No, profe, todo muy claro. Listo, perfecto. Bueno, yo busco otro. Denme un pequeño segundo, yo busco otro que me interesa mostrarles.
Bueno, aquí encontré uno, pero no es de estadística. Denme un segundito que quiero buscar uno específicamente de estadística. Pero este es uno que quiero explicarles, aprovechando que esta es como... Bueno, aquí hay uno muy interesante, que se lo va a explicar y con eso quiero que entiendan el concepto del promedio. Que yo sé que posiblemente se enfrentaron a él, pero quiero que no quede en el aire esta idea y quiero que se vayan con algunas ideas claras, conceptos un poquito, digamos, que conozcan el concepto realmente y que al menos en los que me pregunten por un concepto yo sepa interpretarlo. Entonces, una escuela de natación cuenta con un total de 16 estudiantes. Para las clases se usan 2 piscinas con distinta profundidad. Por seguridad, las personas con una estatura inferior a 1,80 se envían a la piscina de menor profundidad y las demás a la más profunda. Un día el director de la escuela escucha que el promedio de la estatura de 16 personas es 170 e insiste en aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio sea 1,80, afirmando que de esta manera se logrará igualar la cantidad de personas en las 2 piscinas. Esta afirmación es errónea porque, listo. De una vez me están diciendo que es errónea, menos mal, entonces yo ya sé que la persona está equivocada. Pero aquí quiero que quede muy claro el concepto de promedio. Y ese ejercicio me parece perfecto para eso. ¿Qué es lo que sucede? Como les expliqué. El promedio es una medida de tendencia central. ¿Yo cómo saco un promedio? Entonces yo primero, ¿cómo calculo un promedio? Sencillo. Yo aquí abajo en el denominador pongo el total de datos que hay. Entonces, una escuela de natación cuenta 16 estudiantes. 16. Y arriba voy a sumar 16 veces la altura que ellos tienen. Y la suma de esas 16 alturas me va a dar que es igual a 1,70 en este caso para este ejercicio. Así yo calculo un promedio. Yo sé que algunas han calculado promedio intentando sacar su promedio de las notas. ¿Listo? Ahora, como les explicaba, el promedio es una medida de tendencia central. Por lo tanto, el promedio no me permite cuantificar cuántas son las personas que hay en cada piscina. No, el promedio simplemente me dice, ¿dónde está la característica principal de las personas? Pero no me dice cuántas hay en cada piscina. Y les voy a dar este ejemplo que es muy bueno para esto. Imagínense las 2 piscinas. Entonces aquí están los mayores a 1,80. Y aquí están los que son menores a 1,80. Entonces, mire cómo funciona el promedio y por qué esta persona está equivocada. Yo aquí puedo meter 8 personas y aquí puedo meter 8 personas. Aquí todas las personas pueden medir 1,60 y aquí todas las personas pueden medir 1,80. Y si yo sumo esos valores y saco el valor del promedio, el promedio me va a decir que es 1,70. Porque el promedio busca el centro de los datos entre estas 2 características. Pero no me sirve para un conteo. Entonces, mire, ¿qué le está diciendo? No, yo tengo que meter más gente acá para igualar a las personas. No, le está equivocado porque el promedio no es una medida que le permita hacer una inferencia de la cantidad de personas que hay en ambos lados. Porque puede haber en un caso donde su promedio le da 1,70, pero tenga más personas en la piscina de 1,80, porque tiene personas muy bajitas en la otra que le bajan el promedio, o puede dar un caso al revés. Lo que quiero que simplemente entiendan es, el promedio es una característica central que le permite decir a él, no, la mayoría de personas en mi piscina miden 1,70 en mi establecimiento, pero no le permite alzar cuántas personas tiene una piscina en otra, porque el promedio simplemente te dice el centro de los datos. Ahora, la medida que a ustedes les sirven para saber eso, aunque no con mucha exactitud, es el tema de las medidas de dispersión. Porque una medida de dispersión te va a decir, no, es que el coeficiente de variación de esto es del 30%. Entonces, ¿qué significa eso? Que este valor, que es 1,70, va a variar el 30% para arriba o 30% para abajo y la mayoría de datos va a estar ahí en esa variación. Digamos que se llama una característica un poquito más exacta y es que me dice como, no,
este dato es muy variable, entonces no te fijes en él, o este dato es muy poco variable, entonces fíjate un poquito en él. Pero más que en el, voy a ver si encuentro el ejercicio que quiero mostrarles de desviación estándar realmente. Pero aquí lo que quiero que se vean con la conclusión es del promedio. Usted un promedio no le permite que cuantifique cuántas personas hay en cada población, sino que le dice cuál es la característica central de esas personas. ¿Hay alguna duda con respecto al promedio o que yo les pueda solucionar, o al menos quedó claro el concepto que les quiero explicar? Quedó claro. profe. Profe, todo claro. Listo, muchas gracias por responder. Bueno, déjenme, busco el otro, qué pena con ustedes. Vean, no encuentro ese ejercicio. Se los voy a deber porque no lo encuentro. Ya lo encontré. Necesito esta pregunta para explicarles un tema que es la desviación estándar. Denme un segundito, yo la pongo aquí como pregunta 9. Pregunta 9. Listo. En este momento pueden ver mi pantalla, qué pena. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bueno, les voy a explicar esta pregunta 9, les voy a explicar lo de la brújula, que me parece un ejercicio como interesante. Y lo que voy a hacer obviamente es como mandarles las dos presentaciones por el grupo. Ya cualquier dudita quedo como atento a ellas, ¿cierto? No quiero hacer como la sesión como muy extensa, sino que quiero como que veamos como ejercicios tipo saber pro, aprovechando pues como que ya es como en nuestras últimas sesiones. Quiero es que veamos como la lógica de esto, más que el tema del cálculo, porque yo sé que hay mucha variación obviamente entre carreras. Entonces,
Y eso mismo lo sabe la gente del Saber Pro. Entonces eso es más como un tema de lectura matemática, identificación de conceptos, pero hay un tema de conceptos. Y aquí va a haber un ejemplo muy claro de un concepto. En la clase de estadística, los estudiantes reciben una lista de números cuyo promedio es 2.458. Entonces la mayoría de los datos va a estar cercano a 2.458, de los cuales se calcula una desviación estándar del 12%. Entonces mire que aquí les estoy diciendo, no, la desviación estándar. Entonces mire que es un concepto que, no, aquí hay un concepto un poquito más difícil, pero vamos a verlo y vamos a ver su aplicación. Uno de los asistentes al curso propone recalcular ambas medidas sobre el grupo de números, planteando que a cada número se le sume el valor de la desviación estándar calculada. O sea, lo que va a hacer es a cada número de este promedio le va a sumar un valor de 12 a todos los números. Los valores encontrados del promedio de desviación estándar son respectivamente. Entonces, aquí el primer concepto es promedio. Y es, ¿cómo se calcula el promedio? El promedio es la sumatoria del valor de los datos sobre el número de datos. Si hay una persona que llega y coge a todos los datos y le suma el mismo valor y lo divide por el mismo número de datos, significa que el promedio va a subir exactamente ese valor. Porque mire que el promedio es una sumatoria de datos. Por eso el promedio, si a todos los datos le suma 12, el promedio va a subir exactamente 12, porque el promedio es la mitad de los datos. Y si a todos los datos le incrementa exactamente lo mismo, tiene que hacer a todos los datos le incrementa exactamente lo mismo, el promedio va a subir exactamente al mismo valor. Por eso el valor del promedio aquí simplemente la suma de 2.458 más 12, que me da 2.470. Ese era el primer concepto. Pero más este ejercicio los quería mostrar por el tema de desviación estándar. ¿Y qué es desviación estándar? Entonces, el promedio es donde va la centralidad de los datos. Aquí ya dicen, la centralidad de mis datos es 2.458. Y la desviación estándar es cuán están lejos de él. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener datos así. Entonces la desviación estándar es qué tan lejos todos los datos están del centro. Esa es la desviación estándar. Si yo a todos los datos les sumo lo mismo, la desviación estándar no va a cambiar. Porque lo que está pasando es que los datos de esta posición van a pasar a una más arriba, pero la diferencia que hay entre el centro de esos datos no cambia. La única forma de cambiar la desviación estándar es que ellos dijeran, no, algunos datos les vamos a sumar o restar 12 para que estén más cerquita del promedio. Si ellos hacen eso, claro, ahí están modificando la desviación estándar, porque están cogiendo unos datos en específico y los están reduciendo para que sean más cercanos al promedio. Pero si a todos los datos le hacen la misma suma, la desviación estándar no va a cambiar, porque la desviación estándar simplemente dice qué tan lejos o qué tan cerca están del centro de los datos, o sea, del promedio, la nube de datos, cambio el promedio a la medida del centro. Por eso la respuesta aquí es 12. La desviación estándar, aunque aumente todos los valores, no va a cambiar porque está efectivamente incrementando todos los valores. Entonces la diferencia entre ellos no va a disminuir. La única forma de aumentar la desviación estándar es que específicamente cojan algunos valores y los acerquen más o los alejen más hacia el promedio. Si los alejan más del promedio, puede que cambie el promedio. Pero si los acercan más de promedio, lo que puede generar es eso, que el valor de desviación estándar sea más pequeño porque todo va a tender hacia el centro. ¿Queda clara esta explicación? Simplemente quiero que se vayan con la idea de que existe un concepto que es promedio, que me dice el centro de los datos, y desviación estándar, que me dice qué tan separados están esos datos del centro de los datos. Si una desviación estándar es muy grande, significa que los datos están muy lejos al centro, y si es muy pequeña, significa que los datos son muy similares todos entre ellos. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esta explicación. No, profe, todo claro. No, profe. Y antes que se apague mi computador, quiero explicar este ejercicio. No sé si alguien ya tuvo la fortuna de que le saliera. Si no lo han tenido,
pared, pues muy bien. Pero quiero explicarles este ejercicio porque este ejercicio tiene un concepto interesante. Dame un segundo, qué pena. Sergio tiene un concepto interesante que quiero que recordemos y que vean un tema. Para mí es un ejercicio que tiene cierta complejidad, es tipo, por eso estuve en una prueba anterior, y que tiene un concepto matemático en específico y que hay que saberlo interpretar. Y los ejercicios de la prueba tienen más características como estas. Simplemente que les voy a recordar que existen varios tipos de ángulos, unos que se llaman agudos, otros que se llaman rectos, que son los de 90 grados, y otros que se llaman obtusos, que son los de 180 grados. Ese es el primer concepto que quiero recordar, concepto matemático. Ahora vamos a mirar. La pista de aterrizaje de los aeropuertos se marca en esos extremos de acuerdo con la alineación al norte magnético. Aquí me están mostrando una brújula, y mire que en la brújula me están dando unos grados. Miren, aquí hay un norte magnético, aquí empieza el 0, aquí ya hay 90 grados, claro, mire. Ya acá hay un ángulo recto, hay 90 grados. Aquí ya hay 180 grados, ya aquí hay un ángulo obtuso. Aquí sigue otro cuadrante y ya se enfrenta a 170 grados. Y como es un círculo, va a llegar hasta ¿dónde? A 360 grados y vuelve a iniciar. Entonces, por eso cuando dicen la famosa frase que me dio un giro de 360 grados, es que realmente no giró, volvió a su punto inicial, ¿cierto? Entonces, es el primer concepto que quiero que identifiquen para hacer este ejercicio. Voy a conectar el computador para que no se me vaya a pasar de pena. Entonces, como primer concepto, quiero que recuerden eso específicamente, que existen ciertos tipos de ángulos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este ejercicio? En este ejercicio me dicen lo siguiente. De esta manera, cada pista recibe 2 números. Las pistas se enumeran. Cada uno en el extremo según la dirección en la que se orienta la aeronave cuando se va a aproximar para aterrizar en ese extremo. Los 2 números corresponden a las 2 direcciones en las que puede aterrizar en una pista. Entonces, lo que sencillo que quiere decir es, aquí viene una aeronave, ¿cierto? Viene en una dirección. Viene en una dirección. Y ella va a aterrizar. Entonces, ¿cómo se enumeran las pistas? Las pistas se enumeran en sentido opuesto. Esta es la pista 12, porque en esta brújula norte magnético va a entrar a los 120 grados. Como va a entrar a los 120 grados, la pista se enumera como 12, ¿cierto? Mire que se enumeran como el opuesto. Mire aquí el ejemplo. Aquí hay un avión, va a entrar a la 27. ¿Y por qué la 27? Porque está opuesta a 270 grados. Y mire que esta se llama la 9 porque está opuesta a 90 grados. Así es que se enumeran con respecto a eso. ¿Cuál es la diferencia entre una pista y otra? Miren, es un ángulo llano y el ángulo llano tiene ¿cuánto? 180 grados. Como marcas se usan los 2 primeros dígitos de la dirección magnética en grados. Por ejemplo, en la figura la aeronave de color oscuro está orientada a los 120 grados magnéticos en su aterrizaje, por lo que aterriza en el extremo número 12. Entonces, la orientación, las pistas se marcan de manera opuesta y lo que hacen es que cogen los grados y le dividen un 10. Entonces, esta se llama la 12 porque cogieron 120 grados y dividieron por 10 y la llamaron 12. Esta se llama la 9 porque cogieron 90 grados, le dieron 9, entonces se llama la 9. Esta se llama la 27 porque cogieron 270, le dividieron 10 y se llama la 27. Ya, ese es el ejercicio. Ahora vamos a mirar. Una pista marca un extremo con el número 24. Entonces, ¿yo qué ubico por acá? A 240 grados. Entonces, 240 grados puede estar en este cuadrante. Imaginémoslo acá, 240 grados. Y acuérdese que él va 180 grados, y se va a marcar en el lado opuesto. Entonces, esta va a ser la pista que se va a llamar 24, la que está opuesta a 240 grados. Entonces me dice, una pista marcada en el extremo con el número 224, en el extremo opuesto está marcada con el número, es muy sencillo. ¿Esto qué tipo de ángulo es? Es un ángulo llano. Si yo quiero saber cuál es la pista que está opuesta, yo simplemente cojo 240 grados
y le resto 180. Si yo hago eso me va a dar 60 grados. Entonces la pista es la número 6, 60. Es un ángulo de 180 grados, por eso está una línea recta. Y lo simplemente que tuve que hacer ahí es una resta para saber cuál es el valor de la pista, que es el opuesto. Ese ejercicio, pues es un poquito más sencillo, pero el que tiene cierta complejidad es el que sigue. Al piloto de un avión que está alineado para aterrizar en el extremo 24, nos volvemos a parar, buscamos 240 grados. 40 grados está por acá, hay acá, y por acá viene el avión. Bueno, ojo con el avión que voy a hacer, listo, ustedes lo imaginan bien. Por aquí viene el avión. Se le pide que cambie su dirección girando 30 grados a su derecha para que use la pista libre. Entonces, aquí es la discordia. Si ustedes se paran en esta posición, se imaginan el avión y dicen, ah, no, la derecha, y piensan en su derecha va a ser esta. Pero si ustedes piensan como piloto y se sientan en el avión, ustedes tienen que imaginar que van en el avión, su derecha va a ser esa, porque es que es la derecha del piloto. Él viene en el avión y va a la derecha. Cuando él va a la derecha, lo que significa es que la pista va a quedar acá, en esta trayectoria. Y mire que en esta trayectoria, ¿hacia dónde va a tender? Hasta 180. Significa que va a reducir. La pista va a pasar de un 24 y hace 240 grados. Hay que restarle los 30 grados porque como él se fue a la derecha, él ya va a estar en este cuadrante y en este cuadrante es entre 240 y 180, o sea, va a estar menor. Por eso es que se resta. Por eso es que es una resta y la respuesta es 21. A algunos, la discusión es que les da una suma, pero es porque no se van en el avión. Aquí ya tienen que imaginar ustedes literalmente montados en el avión. Ir a la derecha, no tomar la derecha de ustedes. Entonces, es un ejercicio que tiene cierta complejidad, que lo explico para dar claridad. Y que simplemente quiero que identifiquen que esto sí es un ejercicio tipo SAE Pro, que tiene cierta dificultad, pero mire que es más desde una lógica. ¿Cuál es el único concepto matemático que yo requería saber ahí? El concepto de que existe un ángulo que es de 180 grados, porque es una pista recta, me estoy enfrentando a un ángulo de 180 grados. Y si quiero saber el contrario, lo que hago es que sumo el resto 180, dependiendo de la posición, para saber cuál es la posición siguiente. Pero, mire que el ejercicio era más de lectura, de identificación, hasta de rayar el cuaderno para poder estar en la posición e interpretar adecuadamente el resultado. Yo no sé si alguien tiene alguna duda en esto, porque este era uno de los ejercicios que alguien me dijo que por favor se los explicara en esta sesión, entonces yo lo aproveché. No sé si alguien tiene alguna duda o inquietud con respecto a esto. Todo claro, profe, muchísimas gracias. Listo. No, profe. Entonces voy a dejar de compartir. Denme un segundito, yo voy a parar la grabación. Ah, bueno, no la voy a parar. Sí, la voy a parar.